Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? En nombre de la Oficina de Participación Ciudadana de Ciudadanía, en cabeza del doctor Jackson Alexis Mojica Sánchez, que quiero hacer llegar un saludo muy efusivo, agradecerle de sobremanera la gentil oportunidad que nos da de conocer la historia aquí de la vereda de Fonquitá. Hoy, finalizando el primer semestre del año 2021. Señora, Nos queda mucho, son amigos. a nosotros como empleados de la Oficina de Participación nos queda esa satisfacción de dejar una memoria con los compañeros de cultura que saben de su trabajo profesional. Vengo con Miller y con Jason de la Oficina de Participación y como le decía inicialmente, es recobrar esa memoria, es hacer que esos sueños que incluso nuestros nietos quieren saberlo, hoy usted nos las hace llegar. Nos queda siempre esa buena intención por parte de la administración en cabeza de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, para que Chía sea un municipio educador, cultural y seguro, y ahora comunal. Yo le decía en la vereda de Tiquiza que la Oficina de Participación Ciudadana quiere hacer que los mayores transmitan ese mensaje comunales, y por eso tenemos dos programas banderas, como son los comunalitos. Qué mejor que nosotros dejemos unos recuerdos, unas enseñanzas hacia los chicos, hacia los jóvenes, y por eso lo de los comunalitos es hasta los 12, 13 años. Entonces, imagínense que qué mejor que aprovechar sus conocimientos, su escuela, su sabiduría, y eso me parece muy genial. Y la otra es crear una prueba piloto con los jóvenes hasta de 14 y 15 años, hacer un semillero de los deportistas para el municipio de Chía. Ese es en esencia lo que quiere hacer la Oficina de Participación Ciudadana, aunque lógicamente hay más grupos poblacionales, como están el de presupuesto participativo, bastante golpeado, pero con ganas de salir adelante, de las comunidades etnias, de mujer y género, en fin, todas esas. Reiterándole muchos agradecimientos, doña Carmenza, y en ese momento el escenario es todo suyo. Señora Carmenza, necesito, por favor, pues obviamente que nos regale su nombre completo y comencemos de una vez con esta charla, ¿no? Que nos cuente más o menos como la historia más bonita que su merced recuerde de esta vereda, de la Junta de Acción Comunal, como todo eso. Comencemos como en esa remembranza de todo esto. Bueno, yo soy Carmenza Fajardo Cifuentes, hija de Reinaldo Fajardo Solano y Carmen Rosa Cifuentes, todos raizales de esta vereda. Nací a mediados del siglo pasado, entonces pues tengo la dicha de hacer parte de la historia de este país desde mitad del siglo XX y hacer parte pues de esta vereda, porque a la larga pues sí, uno se profesionaliza, trabaja, se devuelve. No sé si están escuchando bien con esto. Sí, tranquilo, sí. Entonces, pues esa es como la presentación que tengo, o sea que tengo la experiencia vivida porque hago parte de la historia. Entonces ojalá pues el que esté escribiendo la historia la escriban bien, no como nos tocó a nosotros la historia, que realmente el que escribe la historia no vive la historia, ¿no? Sí. Ese es el problema. Ese es el problema, sí, señor. Entonces, ¿qué les cuento? A ver, por ejemplo, mi nacimiento. Nací en esta casa. Esta casa tiene alrededor de... Yo tengo 71 años. De manera que esta casa tiene como 80 años. ¿Pero la tiene bien conservadita? Pues sí, la hizo mi papá era constructor. Todos nacimos acá, en esta casa. En ese tiempo la comadrona era la que nos recibía, no íbamos al hospital. Y recordando a mi abuela, es decir, ella ni siquiera tenía comadrona. Mi abuela tenía sus hijos, era entre los maizales, o sea, ellas mismas se atendían el parto. Entonces de ahí creo yo que era la cantidad de mortalidad. Y ahí no había controles. Nada. Bueno,
¿Qué recuerdo pues de mi infancia? Pues muy bonita, porque yo soy, a ver, somos 7 hermanos, son 5 hombres, somos 2 mujeres. Y yo era pues la niña, pues sí, una niña consentida y protegida por mis hermanos tal vez. Eh, esto era pues, a ver, esto era como el campo de trabajo, de juegos, porque cuando nosotros nacimos, a ver, nosotros carecíamos de los servicios básicos, como era agua, como era luz, como era alcantarillado. En ese tiempo no existía eso. Entonces, por ejemplo, el agua, que era lo más básico. Los aljibes. Eran los aljibes, por allá se tapó el aljibe. Luego teníamos allá, donde está ese pozo, allá esa alberca, había una motobomba. Se le daba agua a toda la vereda acá, porque pues, mi papá era muy generoso. Y el agua lluvia, de las zanjas, porque estaban las zanjas, renovadas las zanjas, entonces la gente lavaba ahí, se daba de beber a los animales, íbamos a lavar al río, del río podía pescar, porque el río pues era muy puro el agua, no, diferente ahora. Había nacimientos de agua aquí arriba en la familia Correa, íbamos por el agua. En el Edén también nos daban agua. Y después finalmente comprábamos el agua al señor José Rodríguez, que queda ahí sobre la carretera. Estudiamos, a ver dónde estudié. Aquí había una escuela que se llama la Escuela Cerca de Piedra, que es donde está funcionando el colegio Cerca de Piedra. Entonces allá en esa época había un salón, nada más recuerdo, y era como tan estricta como la educación mixta, o sea, realmente no había educación mixta. Entonces tocaba un día a los niños y otro día a las niñas. ¿Qué más hicimos nosotros? Ya empecemos a crecer. A ver, entonces en la escuela colaboramos nosotros en hacer actividades para que hubieran 2 salones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? Parábamos los carros, se les daban claveles a los conductores, todos colaboraban, hacíamos fiestas ahí en la escuela y todos pues de esa manera recogíamos plata para la escuela desde muy pequeños, porque yo tengo antes de mí hay 2 hermanos, que era Eduardo Fajardo, no sé si, bueno, él duró mucho tiempo, estuvo acá trabajando en el resguardo, mucho tiempo. Y Jaime Fajardo Cifuentes, él fue un teniente coronel del ejército. Él murió en Tarazá, él era, pues, con mucho esfuerzo lograron educarnos, porque todos realmente pues tuvimos la oportunidad de estudiar. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a la universidad, que pues en ese tiempo, es decir, era casi impensable que uno pudiera ir. Bueno. Les sigo hablando de las carencias. Por ejemplo, en la luz, no había luz. Por ejemplo, yo terminé mi bachillerato con la vela, con luz de vela y de lámpara. En ese tiempo muy de moda las lámparas de unas lámparas de, ¿cómo se llaman? Coleman, que era como la fábrica, la marca de esas lámparas. Y el resto, pues era la vela. Con eso estudiábamos nosotros, con vela. Y veíamos, no sé, qué otra cosa teníamos, no había alcantarillado, entonces nos tocaba incluso acá está la etapa de un pozo séptico, que era lo que no teníamos. Pero antes del pozo séptico, pues yo recuerdo que entonces los maizales y todas las matas y todo eran como el sitio donde podíamos ir antes de hacer de hacer los pozos sépticos. Realmente fue muy difícil. Ahí sí tocaban de rosa. Donde tocaban de rosa, sí. Recuerdo yo de la acción comunal cuando bueno, espera a ver qué más recuerdo de esa época. La primera comunión, o sea, las cosas religiosas eran muy importantes. Por ejemplo, los bautizos, se invitaba pues a la familia. Nosotros somos una familia muy numerosa. La casa paterna de mi mamá es una casa que queda allí, una casa blanca. A ver, la primera comunión en ese tiempo nos preparaban en un colegio que se llamaba Manzanares,
que es donde funcionó el Consejo Municipal de Chía. Y había un Sí. colegio de monjas y ahí pues nos preparaban, o sea, para la primera comunión. Entonces era también muy importante la primera comunión, entonces eso se invitaba pues a la familia básicamente. El bautizo también era muy importante, incluso mire lo que pasaba. Creo que había alguna norma que decía que había que denunciar a los niños, como nacían en la casa, había que denunciarlos y llevar un testigo para poder denunciar a los niños. Creo que tenían un mes de plazo, si se pasaban del mes de plazo, tenían que pagar una multa. Entonces todos, o sea, las mamás tenían una anotación cuando habían nacido, pero cuando iban los papás, pues le quitaban a uno, para que no los multaran, le quitaban a uno días de nacimiento. Entonces yo creo que sucedió en todas las... Era sagrado eso, ¿no? ¿Ah? Era Y era sagrado muy, eso. y había que ir con un testigo, porque como todos nacían en casa, en cambio ahora pues se hizo en el hospital. Entonces es diferente, porque allá pues el médico firma y entonces había que ir con un testigo. Porque cuando yo nací todavía no existía el registro civil, Era la fe de bautismo. era la fe de bautismo. Era muy importante, digamos, como la injerencia de la iglesia. Bueno, entonces cuando empezamos nosotros empezaron los muchachos a crecer, entonces era muy organizado, nos queríamos todos, nos conocíamos todos, porque esto era muy poquitas casas, que esto no es como es ahora, y era campo. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos cerdos, vacas, gallinas, conejos, ¿qué más era lo que Claro, teníamos? porque había suficiente espacio. Había suficiente espacio, y entonces pues esa era nuestra actividad principal. ¿Y qué era lo que nosotros sembrábamos? Pues el trigo, cebada, maíz, alberjas, papa, todo lo que es, digamos, la base de la alimentación. O sea, nosotros no teníamos plata, pero teníamos que comer. Que mi mamá decía, pues yo no puedo vender una carretilla de tierra para, por ejemplo, para el colegio de ustedes, cosas así. Bueno, ¿qué otra cosa les cuento de mi infancia? Entonces, pues, la infancia pues era muy bonita porque todos nos conocíamos, o sea, todos, no habían las puertas que hay en todas las casas de ahora. Entonces usted salía y tenía la seguridad de que si le pasaba algo, si algo, usted entraba a la casa de la señora Oaxaca, a la casa de esto, y todo el mundo sabía que era la hija de don Reinaldo, la hija de doña Carmen. Y se compartían muchas cosas, ¿no? Exactamente, entonces era el trueque. Por ejemplo, si aquí cogíamos, por ejemplo, papas, entonces le llevaba a los vecinos. Si cogían allá mazorcas, el primero que cogía, pues repartía. Ese sí era el compartir. Eso era lo que era comunitario. Y ya, por ejemplo, los jóvenes, ellos fundaron tenían un equipo de fútbol que llamaban Fonse, que era Fonquetá y Cerca de Piedra, se llamaba Fonse. Entonces todos los jóvenes estaban, por ejemplo, mis hermanos, ellos hacían parte de ese equipo, creo que jugaban con las otras veredas. Entonces había juegos, digamos, pero ellos mismos organizaban, no había, que yo recuerde que viniera alguien del municipio, como decir ahora, organizarlo, no, ellos mismos. Cada uno O sea, en su eran sector. líderes que salían precisamente Interesante. como por mirar cómo hacemos las cosas, ¿no? A ver, empiezo yo como a participar en la acción comunal cuando yo estaba como en el 60, tal vez, 62, ¿Pero tal estamos vez. hablando de Fonqueta o estamos hablando de Cerca de Piedra? A ver, cuando nosotros, es que esta inicialmente era una sola vereda, Solo que era Fonquetá. Fonquetá. Por alguna razón, pues siempre ha existido, digamos, como intereses, pienso yo, y celos del liderazgo. Ese es un problema que tenemos en este país. Uno no acepta como que el otro pueda tener la razón, como que pueda organizar, sino que yo miro la forma de poner mi criterio, de poner mi voluntad. Porque esta inicialmente era Fonquetá, se llamaba Fonquetá. Pero ya, por ejemplo, cuando estaban mis hermanos ya la habían dividido. Porque entonces esta vereda inicialmente iba desde se llama Punta Piedra, desde Cerca de Piedra, que es el límite con Cota. Iba hasta... Lo que llamamos la frontera. Sí. Y iba hasta Tiquiza, o sea, hasta donde es ahora los talleres... El taller artesanal. El taller artesanal de Fonquetá. Esa es, porque esto ya sigue la vereda de Tiquiza. Bueno, en relación con, por ejemplo, con Tiquiza, ¿por qué era tan importante Tiquiza para nosotros?
Era muy importante porque allá había nacederos de agua. Y íbamos por agua. Lo que nos Entonces contaba. después ya nos dimos cuenta de que eso, creo que eso ya pertenece a una finca, o sea, como que se han robado los recursos, se han apropiado de los recursos. De la Eso fue. finca Tiquiza. ¿Ah? De la finca Tiquiza No, eran por los eso, porque es que nacederos. ese era el acueducto inicial del pueblo. El pueblo, o sea, El nacimiento el de... nacimiento de Tiquiza, sí. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa les cuento? Bueno, entonces empecé yo como en la acción comunal cuando estaba como en séptimo, o sea, yo salí en el 67, como en el 62 más o menos. No sé, aquí había un señor que era Víctor Romero, que él era pues, Del restaurante de La Roca. que ya murió. Duró muchos años en la acción comunal. Entonces yo ya me vinculé, yo era pues una niña. Don Víctor, ¿qué era? El doctor Jorge Sánchez, ¿qué era? Ellos son hermanos, pero Ah. hermanos, imagínense, el término de hijo natural, porque pues él era hijo de don Arturo Sánchez, pero él no le dio el apellido, entonces él siempre utilizó el apellido de la mamá. Pero ya pues cuando ya como los hermanos se dieron cuenta de que desde que era tan parecido, tal vez el que más se parecía al papá era Víctor, más se parecía a don Arturo Sánchez. Entonces empezamos a trabajar con él, Pero en esa oportunidad no le decían hijos naturales, sino los hijos bastardos. No, en ese tiempo era pecado tener hijos. Imagínense, sí, yo me acuerdo de esos Yo le digo términos. que si era pecado que los niños y las niñas estudiaran en el mismo, o sea, compartieran el mismo, pues, la misma banca. El machismo. Doña Carmenza. Entonces, ¿cómo era esa metodología de esa junta de acción comunal? ¿Cómo funcionaba? A ver, ¿Qué esa recuerda usted? funcionaba era porque, pues, por ejemplo, pues siempre van las personas, como, creo que era como por camino, por familias, como éramos tan poquitos, pues nos conocíamos. Entonces, por ejemplo, la familia Fajardo, entonces, ¿quiénes van allá? Iban mis hermanos Eduardo, Jaime, Carvesa. Tal familia iban tales y tales. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos allá? Por ejemplo, inicialmente me acuerdo que se hizo lo del salón. Entonces, hacíamos fiestas, hacíamos bailes. Entonces, se cobraba la entrada, se hacía pues la venta de cerveza y papas y todo lo que la gente aportaba para el bazar. Y luego, por ejemplo, se hacía aquí para abrir los caminos, por ejemplo. Entonces, ¿quién va? No, todo. O sea, casi cada familia tenía un representante que colaboraba, uno o más, abriendo las chambas. Por ejemplo, aquí las chambas para hacer el acueducto, para hacer el alcantarillado, para meter, todo eso se hizo por acción comunal. Claro que lo del alcantarillado fue mucho más reciente. Ahí estuvo mi hermana participando, Marta Fajardo. Estuvo participando en ella fue la que lideró lo del alcantarillado. Pero en esa época era la carretera, entonces abrir la carretera, porque incluso las familias de nosotros fueron los que dieron porque todos aquí, frente había una tía, allí había mi abuela, entonces dieron el espacio para hacer la carretera. Pero después, usted sabe que después de que ya pasa el Estado pone algo, pues ya eso ya es público. Pero entonces de esa manera, pues nosotros nos organizamos, o sea que lo que se manejaba, pues no había, es decir, lo que se recogía era para invertirlo ya. O sea, no había que yo recuerde que hubieran cuentas, que la gente tenía que pagar algo, que el municipio nos daba algo, eso no existía. Entonces eso no existía, entonces era la decisión comunal, entonces quiénes son, entonces lo elegían a uno, por qué eligiera, me parece que sería así. Ahora yo no recuerdo, pues me imagino que uno llevaría un acta, pero no como para registrar las decisiones. Pero que yo recuerde que el Estado nos diera plata, de pronto nos daba era materiales, por decir algo, los tubos del agua, ¿sí? Los tubos, me parece que por ejemplo, los postes de la luz que antes eran de madera, creo que no sé si nos tocaba comprarlos o nos los daba el municipio. Pero realmente lo que más colaboraba el municipio de esa época era trayendo recibo. Que yo recuerdo, eso era como lo que ellos hacían, traer recibo. Y era lo mínimo que tenían que haber hecho, porque no era sino cogerlo de aquí en las dos receberas. Era lo mínimo. Porque es que venga, este camino, el camino que hay, digamos el camino asfaltado, eso lo hicieron mucho posterior a nosotros. Nosotros nos tocaba irnos por lo que llamamos el camino viejo, que es donde está el puente ese que en este momento está sellado, digámoslo así.
Entonces eso sí llegaba uno embarrado porque eso era una gredal, eso era terrible, horrible. Tampoco había transporte, o sea, aquí el transporte que a pie, pues tocaba irnos a pie. Por ejemplo, los muchachos casi todos se iban en bicicleta. Yo también monté en bicicleta, pues inicialmente, pero yo estoy en María Auxiliadora. Entonces ya cuando soy consciente que se me arrugaba el uniforme, pues ya mi hermano me llevaba en portapaquete, porque ese era el medio de transporte, o ya uno se iba a pie. Pero entonces era muy bonito porque todos los chicos empezaban a hacerse, pues, yo no sé qué hacían, y todos iban saliendo de las casas y todos nos encontrábamos, estábamos allá, iban a la escuela, luego allá en el pueblo. Entonces era pues, compartíamos mucho, realmente compartíamos mucho, mucho, mucho. Todo era muy sano, ¿verdad? Ese Eso era compartir muy era muy sano, sano. eso era muy sano. Por ejemplo, yo llegaba ya en la universidad, ya no había luz, yo recuerdo. Entonces eran los perros que eran los que cuidaban la calle. Entonces no le tenía más miedo. Decir en ese tiempo no había hablado de ladrones, porque es que todos nos conocíamos. Realmente, si uno miraba las casas de acá, hasta Chía por la vereda, por Fonquetá, pues eran contadas, eran como unas 10, 12 casas nomás. ¿Qué más? El nombre de Ponqueta, que su merced que ha Ese es sido un nombre juicioso. indígena, ese es un nombre indígena. Ah, Porque, por ejemplo, Ponquetá, Oaxaca, es decir, pero claro que es que yo no estoy muy vinculada al resguardo porque es por mi trabajo realmente. Yo algún tiempo me asenté acá mientras estudié, luego volví, pero sí, eso puede encontrar uno yo le busco ahí en el diccionario Muisca, ahí está el término, qué significa, pero todo eso Oaxaca. La mayoría de veredas tienen nombre de indígena. Tiene nombre indígena. Una cosa que su merced recuerda cuando estuvo ahí en la Junta de Acción Comunal, ¿qué es lo más bonito que usted recuerda que hicieron y que se desarrolló? Por ejemplo, hacer los años más en la escuela, eso se desarrolló. De pronto pintábamos en la escuela, pero para uno como joven en ese momento lo más bonito era pues compartir, porque pues no había como otra forma de compartir con los muchachos y con los papás y todo, era compartir. Entonces se hacía olla comunitaria, por ejemplo. Entonces eso se compartía. Entonces eso me parecía bonito. Y fuera eso, pues como estaba tan ligado eso a la iglesia. Entonces ¿qué pasaba? Para Navidad, cada vereda tenía que hacer un paso del niño Dios, llevarlo al pueblo. Entonces eso era con mucha pólvora, con mucha... La pólvora siempre ha sido la pólvora, que son quemaba pólvora para llamar la atención y hacían lo que llamaban los pasos. Entonces que iban los angelitos, que iba la Virgen, que yo no sé qué, que para allá, que para acá. Entonces eso lo hacía acá, le designaban como cada día tenía que ir una vereda y otro día creo que era la parte del pueblo. El pueblo, pues lo que era el centro, pues era pequeño porque todo lo demás eran veredas. Realmente el casco urbano era muy pequeño. ¿Qué más hacíamos nosotros? En Navidad, en enero se entregaba el niño Dios. Se supone que había nacido en diciembre, en enero se entregaba y entonces lo mismo. Eso era fiesta. Casi todas las fiestas que se hacían eran como en torno a lo religioso. Y se hacían bazares también, o sea, los bazares que invitaban, pero entonces era para cosas puntuales. Pero que yo recuerdo, por ejemplo, a ver, que ahí en la escuela se hizo un tanque muy grande, como pareció aquí, ese tanque que hay ahí, para los niños. Por ejemplo, para el agua para los niños, porque antes, pues, para bañarse era muy difícil. Muy difícil. Yo recuerdo que incluso a una maestra, cuando yo estaba estudiando allá, empezaba a mirarle las orejas y a un niño lo rasguñó por acá y lo iban a bañar. Y a escarbarle que no tenga muchos piojos. Y el niño, ¿cómo le parece que él vivía por allá arriba? Por acá, casi llegando a la casa indígena. Y el niño se ha escapado de la escuela desnudo. Entonces, pues eso fue un escándalo terrible. Porque imagínense que se escapa un niño desnudo. Entonces, a raíz de eso, la profesora, creo que la cambiaron. Me parece que la cambiaron. ¿Eso era inmoral en esa época? Pero no le digo que era inmoral que uno se presentara mucho a un niño. Por eso había un día a los niños y otro día a las niñas. O sea, para que ustedes se den cuenta cómo ha cambiado todo. ¿Y qué más yo recuerdo de las cosas puntuales? Pues yo creo que ese tanque del agua, de pronto la compra de tubos, es que yo no recuerdo bien. Yo sé que decir, la plata que se manejaba era pues el resultado del bazar, se daba el informe del bazar y entonces se invertía la plata.
pero pues no había cuenta, ni había nada de eso, porque Eso sí pues era también se creía en la gente, a la ¿no? buena fe, ¿verdad? A la Y buena la fe de buena las fe, personas. o sea, palabra. eso era la palabra de la gente, el respeto a los mayores. Entonces eso era muy importante. Y aquí nunca organizaban reinados de belleza de las mismas chicas acá del sector, como por ejemplo lo hacían en Favo. No, no, pero sí, alguna vez, sí, sí, sí. Eso se hacían Sí, reinados de las sí, mismas hacían personas. reinados. Sí, yo me acuerdo que acá la reina fue a ver, aquí había un señor como muy, que muy olímpico, muy llamativo, que era don Mariano Prieto. Por ahí hay una Ah, foto de él. el de la Él, él, herradura, él vive el acá, herrador. él vive acá. Ah, Es que él parecía como si fuera él. Fidel Castro le decían, No, no, como si fuera el de Dios, sí. ¿Cómo por será? la Como si chiver. fuera el Sancho, como si fuera el Sancho Panza. Sí, 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 sí. Sí. Entonces me acuerdo que una hija de él fue reina de acá. Fue reina, sí, eso también se hacían esos reinados. Y el objetivo pues era recoger plata, o sea, se hacían esas actividades y se recogía plata. Me imagino que era para, pues ya pues no recuerdo bien, pero era para invertirlas para actividades Ajá. de la vereda, pues, solucionar el problema del agua, solucionar el problema de la alcantarilla, solucionar el problema digamos, de las vías. Y que ni siquiera eso era alcantarillas, porque eran los pozos No le sépticos. digo, mira, Todos aquí eran está, pozos eso era sépticos. pozo séptico. Aquí está, usted está parado sobre la tapa del pozo Porque esa séptico. red de alcantarillado en esa época no, No por había aquí, nada. alcantarillado. Eso no se Y veía. antes de eso, pues era entonces hacía uno las letrinas. Ujú. Y la letrina. Era un pozo ahí hasta que llenaba y luego lo tapaba y luego hacía otro. Era así. Doña Carmenza, una pregunta. Para su merced, ¿qué significa ser líder comunal? Pues el líder comunal es una persona, primero un líder es una persona pues tiene iniciativa, que como que le importa el medio que está, en donde está, que le importa pues su grupo humano, ¿no? Como que le importa cambiar las cosas, ¿no? Como mejorarlas, vamos a decir, es un líder, es capaz de decir, bueno, aquí podemos hacer esto. Entonces es una persona que debe tener iniciativa y debe tener como don de ejemplo, ¿no? Porque si usted llega ya, tiene iniciativa, pero a las berracazos, pues tampoco va a obtener nada. Entonces usted debe tener calidez humana para poder comprometer a la gente y vender su idea, ¿no? Pues el líder debe ser capaz de vender su idea. Me parece que esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque por esto y esto y esto y esto. Sin imponer. Sí, no, por eso, que tiene que ser una persona democrática. Y entonces, sí, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento dado puede que haya 4, por ejemplo, los 3. Puede que yo diga, no, pues es que, por ejemplo, lo que hicieron ustedes ahorita, uno camino para, como que entre todos miraron el espacio, que no era río ni nada, pero otro hubiera podido decir, no, mejor quedémonos acá porque hay flores, por decir así. Y entonces que no, pero entonces me pido el trabajo de los demás, ¿sí me entiende? Porque un líder debe ser una persona capaz de conjugar todas las opiniones de los demás y sacar un solo norte, porque si somos 3 y los 3 pensamos de una manera diferente, pues no se puede hacer nada. Que eso es lo que pasa, desafortunadamente, en todos los sectores. En nuestro país, cada uno tiene una mirada diferente. Obviamente, cada uno debe mirar diferente, porque yo no lo mismo, yo le digo a usted, a ver, ¿qué observa ahí en el árbol? Usted me puede sacar muchas cosas, pero yo puedo decir, le puedo sacar otras, y usted, pero no quiere decir que yo esté mal, ¿sí me entiende? De pronto, usted tuvo iniciativa y miró una cosa que yo no había visto, usted también miró otra cosa que yo no había visto. Y entre los 3, pues, así complementamos el trabajo. Pero ahora es difícilmente ponernos de acuerdo. Pero por eso, Muy difícil. pero es que sabe que yo creo que es como a ver, Una palabra que llaman egoísmo. sí, es como la envidia de la gente, ¿no? Porque era lo que yo le decía, por eso, por ejemplo, están todas, porque, a ver, en una vereda, ¿por qué resultaron 3 y 4 sectores? ¿Cuál fue el problema? Si uno mira de fondo es celos de liderazgo. Bueno, otra pregunta, señora Carmenza. Su merced, obviamente, siendo mujer, ¿cómo es la mujer en las juntas de acción comunal? ¿Qué tan importante es ella? Participación. A ver, pues, a ver, yo creo, a ver, primero también voy a poner como mi experiencia de maestra. Soy maestra, bueno, muchos años, como 48 años.
Y entonces, ¿qué pienso yo? Que yo, gracias a Dios, nací en un hogar que mi papá era muy adelantada para la época, porque a pesar de que yo era 5 hombres, nunca dijeron, no, usted no se meta acá porque usted es mujer, no, o sea, mire, me estudié con hijos en la casa, o sea, como todos los oficios que ellos hacían, yo lo hacía, o sea, nunca me replegaron, no, que usted no se suba con nada, que si jugué, ¿sí me entiendes? O sea, me involucraban en todo, que allá, que, con cuál condición, usted ni va a llorar, ni va a dar queja. Esa era la condición que tenían. O sea, que tal vez las mujeres, tenían mis hermanos como la en su cabeza, que las mujeres eran muy lloronas. Yo no sé. Pero entonces, eso hace, digamos, eso fue aquí en mi casa. Pero en otras partes, en otras familias, entonces uno que veía que la mujer, pues de pronto por ser mujer estaba relegada, es que ni siquiera a veces la dejaban salir, ¿sí me entiende? No la dejaban salir a participar. Tal vez yo pude y tuve la oportunidad porque tenía mis hermanos que eso era como si fueran mi guardaespaldas, pero no todas corrieron con la Me misma imagino que le daban permiso de salir a una fiesta, pero decían, acá, a tal fuerza. hora Con llega mis acá. hermanos, claro, claro. Y O a va montar con su en hermano. bicicleta, y yo monté en bicicleta, yo subo a la montaña, yo toda vez pintaba la casa, me subí encima de la casa, y le decían porque acá había unos duranos muy grandes y andaban contra la teja, le decían a mi mamá, esa niña se va a matar allá, esa niña se va a matar, porque pues la gente, mi mamá me tenía prohibido que me subiera encima de la casa. Era como brinconcita, ¿no? Sí, sí, yo sí era así. Era así, yo creo que mis hermanos, yo les agradezco porque yo creo que me formaron con ese temperamento, pues fuerte, ¿no? Que podía medírmelo a todo. Ujú. Entonces eso es pero no todo era así. Entonces las mujeres, pues, si uno mira, yo creo que la mayoría de juntas comunales de la época eran manejadas por hombres. Sí, Porque la mujer, pues, no, mejor dicho, hasta le daba pena hablar, porque yo como experiencia como maestra, yo empecé como en el 72, así, no, por ejemplo, ay, no, profe, a mí no me gusta, no, las mujeres son brutas, ¿cómo las va a poner aquí en el grupo? Entonces le tocaba a uno era obligarlos, en cada grupo tiene que haber 2 niñas, y que no queremos trabajar con las niñas. No, señor, pues si no quieren trabajar, entonces no trabajen, Sí, que tiene que ser un grupo de 5, 3 niños, depende, si era más, generalmente eran menos niños, tampoco las ponían a Sí, estudiar. es un principio que venía de familia. Exacto, el machismo, ¿sí? Los papás siempre tenían que las mujeres estén en la casa y los hombres tenían que salir. Y que usted no puede hablar y que no. Entonces, no, de verdad que yo sí le agradezco a mi papá. Mi papá era muy adelantado para la época. Y mi mamá pues también. Porque pues yo leía mucho y eso pues le implicaban a uno. Pero eso fue las mujeres muy duro, muy duro. Mi papá estudiaba, por ejemplo, yo que tal vez creo que fui una de las primeras mujeres de acá pues que pude salir y fui a la universidad y todo. Porque el resto pues era en ese tiempo había una novela que se llamaba María, por allá, que era que la sirvienta se va a casar con el jefe, con el hijo de la familia donde ella trabajaba. María y Natacha. Entonces ella había empezado con su máquina de coser, entonces todas pensaban que las mujeres tenían que decir, coser, comprarle la máquina de coser, o comprarle la máquina de escribir y ya. Y bailar también. Y exactamente, y bordar y todo eso. Y en el colegio, por ejemplo, yo que estudio en María la hora, pues había la hora de labores, es decir, la costura. Sí. Y entonces se pensaba que la mujer únicamente servía pues para tener hijos y para no más. O sea, y el resto pues que iban a pensar en que la mujer podía liderar algo, no, porque usted es bruta, usted es mujer. Pero gracias a Dios se ha logrado, porque pues estoy hablando del siglo pasado. No tan lejos, no tan lejos. pero sí, estoy hablando del siglo, pero sí, claro. Yo sí tengo una pregunta que siempre me ha calado en mi interior. La acción comunal de fondos siempre va a ser lo mismo. Hace unos años, por eso, el fondo como tal es la acción comunal, como tal, la finalidad es lo mismo. Entonces, su merced sí puede denotar cuál es la diferencia, digamos, del 60, entre el 60 y el 2000. ¿Cuál es esa gran diferencia cuando la esencia de la acción comunal siempre es la misma? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cree que ha pasado? A ver, lo que pasa es que cada generación tiene la oportunidad de culturizarse, de estudiar. ¿Sí me entiende? Por eso, por ejemplo, ahorita el estallido social. ¿Por qué ocurre? Porque ya los jóvenes tienen mucha información. Entonces uno ¿qué dice?
Oiga, pero ¿qué se hace con la plata de los impuestos? Por ejemplo, ¿qué se hace con la plata de los impuestos? En ese momento uno nunca se preguntaba eso. ¿Sí me entiende? ¿Qué se hace con toda la plata que le llega aquí al municipio? Por poner un ejemplo, Chía. Entonces, esa es la diferencia. En ese momento nosotros no teníamos plata, porque tampoco éramos conscientes, porque yo creo que siempre el Estado tiene que responder, solucionar el 100%. Es decir, el 100% de los problemas de las comunidades, porque hay cosas que tiene que hacer la gente. Pero aquí tenemos la conciencia, inicialmente era que todo teníamos que hacerlo nosotros, sí, los vecinos, cada comunidad tenía que resolver sus problemas como fuera, con recursos de la misma comunidad. Pero cuando uno se da cuenta que no, que ya hay mucha, que ya, es decir, los recursos hay muchos porque provienen de muchas fuentes. Porque yo me imagino que en la época de nosotros pequeños, pues no le cobraban impuesto a una tiendita, no le cobraban impuesto allá al billar, no le cobraban los impuestos, yo no sé cómo sería, cómo manejaban eso. Cierto. Pero tampoco, por ejemplo, los concejales y todos no tenían salario. Es decir, antes no existía el salario, que simplemente era porque ellos querían colaborar con la comunidad. Y cuando ya meten la plata, entonces la gente, ¿qué es lo que piensa? Entonces la gente piensa, pero eso es decir, nos toca sacar plata de nosotros con estos salarios de esto, con estos impuestos tanto, ¿y dónde está la plata de todo lo que se recoge del pueblo? ¿Dónde está? Entonces es cuando empieza uno a cuestionarse, entonces por eso pues la gente dice, ¿no? Entonces eso es la diferencia que yo le veo, o sea, nosotros cuando hicimos eso, pues no pensábamos de pronto que tenía que ayudarnos el gobierno, digamos el municipio. Entonces ya, pero ya en este momento, pues si hay unas partidas, si hay un presupuesto, pues que se emplee presupuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que hacen unos estudios, a ver, vamos a hacer, por decir algo, aquí, que vamos a canalizar las zanjas. Y eso duran todos, yo no sé cuántos años para decir que no, que ese proyecto sí sirve, que no. El del puente Cercatierra, que ustedes lo han visto, hace como 3 años lo están arreglando. Yo veo por lo menos 6 personas ahí. Y después de 3 años determinaron que eso hay que bajarlo porque eso está mal estructura. Entonces es cuando, yo pienso que en este país y en todas partes se perdió esa conciencia y ese respeto por lo ajeno. Tener uno como en su cabeza que los bienes públicos son bienes sagrados, y eso sí pienso como mocos. Esos son bienes sagrados. Yo simplemente me nombran es para que yo, ya es tan complicado, ya somos tantos, que es para que los administre bien y me dé cuenta. ¿Sí? Así que si yo vendí, yo recuerdo cuando, por ejemplo, las papas, cuando se vendía, que lo que más se vendía en un base era papas chorreadas. Si vendí 20 papas a tanto, pues tienen que darme tanto y me daban eso, ¿sí? Entonces le enseñaron a uno como esa honradez en el manejo de esas cosas. Y entonces en este momento definitivamente impera la ley de papaya. ¿Para qué dio papaya? ¿Para qué es tan bobo? Sí. ¿Ah? Hay algo ahí, tocando un poco ese tema, en relación también a la Junta de Acción Comunal y toda la historia que su merced nos cuenta, y es ¿qué mensaje le enviaría a su merced a los jóvenes que hoy en día quieren pertenecer a ese tipo de juntas de acción comunal? Y pues más que todo una de estas veredas que es una de las más antiguas y bueno, que tiene tanta historia. Yo sí pienso que es que llegó la hora de los jóvenes. Yo sí pienso que los jóvenes tienen que manejar esto es de los jóvenes. Y si por ejemplo nosotros los viejos yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer. De pronto pues uno dice hubiera podido hacer más. Pero yo sí pienso que ellos tienen que hacer, de pronto, a ver, como si yo les pudiera formar otra conciencia, ¿no? Porque es que uno no entiende cómo, por ejemplo, cómo esa corrupción tan tenaz. En todo, si uno mira, es que yo creo que no se salva nadie. Si uno mira todos los estamentos de la sociedad, empezando por la iglesia, por los seminarios, pero ¿cómo así? Que el hospital, ¿cómo así que en el hospital? ¿Cómo así que la droga la falsifican? ¿Cómo así que un método anticonceptivo que lo falsifican? Pero es que son cosas que uno dice, pero ¿por qué ocurren? Entonces yo pienso que los jóvenes tienen todavía esa conciencia limpia, a pesar de que la sociedad les da muy mal ejemplo. Sí. Algunos papás muy mal ejemplo, la familia muy mal ejemplo, el Estado muy mal ejemplo, muy mal ejemplo.
Entonces, pero sí pienso que ellos deben ser capaces de manejar, darle un vuelco a este país, de darle un vuelto a las veredas, darle un vuelto pues, de acuerdo con obviamente utilizando pues las tecnologías, pues las tecnologías no pueden servir para derrumbar lo que ya está, sino para enderezar lo que ya está. Sí, Pero porque es que ahora es mucho más fácil el control de todo, mucho más fácil debe ser el control, pero antes pues era, por ejemplo, cuando uno iba al banco, yo recuerdo que esas colas, pero era todo a lápiz, era todo digamos, escrito que eran los balances y todo. Usted se puede imaginar ese trabajo de esos bancarios. No. Pero yo creo que nunca se roban una moneda. Y de todas maneras le enseñaban a uno por eso, le enseñaban a uno que, por ejemplo, acá, ¿usted cree que uno iba a coger, digamos, un durazno de allá? No, tenía uno que llamar a la señora y decir que si me regaló un durazno. En esa época no existían las IAS. Por eso, pero entonces la gente era, digamos, los muchachos, pues uno nunca entraba a robarse nada, sino al contrario, me regala, o tenga niña Carmencita Pérez, yo me acuerdo ahí en ahí entrando a la vereda, que eso había unos perales bonitos, pero en este momento yo sí pienso que es muy, muy, muy difícil, y entonces ahorita, por ejemplo, está, a ver, si usted dice algo, es que usted es sapo, ¿no? Usted es sapo y cuídese. Amanece con la lengua por ahí. No, porque pues aparte de eso, pues también fui educadora, entonces Claro. yo conozco mucho, pero sí me da mucho pesar, a mí me da mucho pesar y a veces lloro de ver todas estas injusticias porque yo digo, yo trabajé con los sectores más pobres, yo trabajé con los colegios oficiales, donde la gente físicamente llora de hambre, físicamente, uno no cree, porque aquí en este pueblo, pues creo que no hay la pobreza que hay en algunos sitios de Bogotá. Creo que no hay. No hay comodidades de pronto, pero comida, cuando uno le dice a un niño a las 7 de la mañana, profe, es que me duele la cabeza, ¿qué le pasa a mi hijo? De una vez mi hijito, las lágrimas. Y lo clásico, desayuno, no había desayunado. Y por ejemplo, que se roben la comida de los niños. No, ¿eso qué es? Yo sé que es muy difícil, pero yo creo que los que están llamados a hacer eso son los jóvenes. Doña Carmenza, yo tengo esta inquietud, también como comunal que he sido. Yo le hice la pregunta que cuál era la diferencia, y para mí, lo de la acción comunal, existen para mí dos factores. Uno, que fue el factor político. Claro. El factor político se encargó de destruir lo que realmente la gente quería en su esencia. Y el otro, cuando el gobierno nacional, volviendo a la cuestión política, empezaba a darles partidas nacionales y departamentales. Entonces, ¿ahí qué pasó? Entonces ya empezó la rapiña. ¿Quién va a manejar esa plata? Bueno, y si usted la maneja, nosotros cómo vamos ahí. Entonces, se acabó es que no hay un control, o sea, porque es que yo digo, pues la plata está, o sea, cuando uno se da cuenta que la plata está, porque por eso damos la partida, que la plata está. Entonces, ¿en qué invierten la plata? Es decir, lo que usted dice, o sea, cuando la plata llega ya a la comunidad, ya ha pasado como por tres filtros. Por tres filtros. Está el que recibió la plata. Pero entonces, como yo le asigné a usted, pues usted tiene que darme una mordida. ¿Sí? Tiene que darme una mordida. No sé cómo, pero tiene que darme. ¿Cómo me da la mordida? Bien sea en plata o impuestos. ¿Sí? La otra para que llegue la plata, ¿qué es? Entonces vamos a contratar una firma para que nos haga el estudio. Y entonces en esa firma voy yo, porque yo tengo esa firma, o mi pariente, o mi tío, o mi abuelita, o mi hermano. Tienen una firma, una compañía que hace el estudio de suelos, a ver si por acá podemos poner el tubo. O esta pared, a ver si por ahí puedo poner una puntilla, ¿sí? Entonces, ¿cuánta plata gastan? Es decir, ¿cuánta plata ya se han gastado? Como casi el 50% de la partida. Es decir, si le dieron 10 pesos, pongámosle 100.000 pesos, gastó 50.000 en solo estudios. Le quedan 50.000. Y después que no se puede, porque no sé qué, porque hay que contratar, que porque el señor se enfermó, que porque estamos... No, dicho, es que... O se trancó la obra. Se trancó se trancó la obra porque resulta que el señor del cemento no lo trajo, o que ese cemento allá, no, porque a mí me dijeron que ese cemento se puede hacer mucho más barato,
Y entonces mire que salió donde no se... Y la misma estrategia la tiene el gobierno nacional, Por porque eso le bajan el gobierno aquel estaba haciendo tal obra, pero llegó otro, entonces no, con eso no vamos a hacer otra distinta. Y ahí quedó, por eso. elefantes blancos. No, y lo más grave de todo es que le bajan la calidad a todo. Por ejemplo, entonces por eso. Entonces, ¿por qué se están? Yo digo, ¿cómo se van a caer todos esos puentes sola? Todos los puentes que están haciendo, por ejemplo, ese Chirajaracuata, pero es por eso, precisamente esa corrupción tan terrible. Entonces, ¿quiénes son los mandados a hacer los jóvenes? Yo sí le diría a los jóvenes que ellos son los encargados de ojalá pues después de ver todo este caos, toda esta injusticia, toda esa situación de terrorismo que estamos viviendo, todos esos intereses políticos que estamos viviendo, que la gente tiene que hacer algo, que esto tiene que cambiar porque no es justo que el 10% de este país viva como rey para que el 90% viva aguantando hambre. Eso no es justo, no es justo. Por eso es la campaña que yo le estoy haciendo a los comunalitos, porque ahí debe venir la esencia, ese semillero viene de ahí, de ahí viene. Y es que es eso, o sea, yo creo que tiene que meterle en la cabeza que es decir, la plata de los demás es una plata sagrada, y que la gente merece respeto, así yo no sepa leer ni escribir, porque, por ejemplo, mi abuela era analfabeta, mi abuelo participó en la guerra de los 1000 días. Mi abuelo también. ¿Ah? Mi abuelo también. Sí. Y me cuenta también unas historias, pero bueno. No por eso, pero es que eso es lo bonito, digamos, de la historia. Él dice que el fusil, que esto era más grande que él. Y mataban perros y gatos y todo para comer. Pero, por ejemplo, porque si uno pone a mirar la historia de este país, es que esto es escalofriante. Sí. Por los liberales y los conservadores, por esa guerra tan máquina. Y ahorita el que medio tiene ideas diferentes, graves. Y menos mal que ya no era como antes, que el botico, este es Goya, este es Cachiporro. Lo que pasa es que ahorita ¿por qué está ocurriendo este estallido? Sinceramente, yo pensaba, pero ¿qué hemos hecho mal nosotros? O sea, yo como maestra, pues yo no digo que tiene que pensar como yo pienso, nunca. Pero uno, pues de todas maneras, sí les da unas pautas. Por ejemplo, yo siempre participé en todas las marchas de FECODE, yo siempre me iba. Profe, ¿por qué va? Yo les decía, ¿pero volía a piedra o no volía a piedra? No, nunca. Ustedes no me creen, yo nunca volé una piedra porque yo no estoy de acuerdo con los actos terroristas. Porque mire ahora cómo es, ¿no? Ahora es con piedra. No, pero no siempre. Es que eso es lo que es que mire, es que eso también, eso es lo que ellos Eso es lo que nos venden los medios. Es que eso es lo que, mire, a ver, les voy a contar, cuando nos hagamos del tema les cuento. Sí, es que nos salimos un poco del tema y estamos en la historia, sí, a lo comunal, ya es que cuando nos centramos nos sentamos en política y yo creo que nos podemos quedar todo el día ahí. No, eso sí. Bueno, ¿qué más? No, pues yo creo que ya suficiente hasta el momento. Mi señora, muchísimas gracias por recordar la historia, la memoria tan bonita que tiene. Sí, de todas maneras, ¿qué otra cosa les digo yo de la vereda? Pues que es una vereda, pues creo que a nivel de extensión es una de las más pequeñas. Fue la última vereda que urbanizaron, pero en este momento no sé cuántas urbanizaciones hay en la vereda. Por ejemplo, esta Calamar, eso fue gravísimo para nosotros. Lo que queda ahí en la finca de Pauchicá, que son unos edificios que dañaron toda la estructura. Sí. Pero eso pues contamos con el resguardo, ¿no? La vereda, digamos, el resguardo queda en la vereda cerca de Piedra y Pauchicá. Paseamos todos estos cerros, yo pasé todos estos cerros con mi sobrino, y me iba hasta Tenjo caminando para llegar al otro lado. ¿Y toda esa gente que es del resguardo, sí es del resguardo? Sí, tiene que ser del resguardo. O sea, lo que pasa es que sabe que ya van como 4 generaciones. Porque uno va y va, uno se encuentra personajes que por ahí. Es que uno lo saca hasta por la piel. Sí, no, lo que pasa es que por decir algo, yo soy del resguardo, pero yo me hubiera podido ir, por ejemplo, para decir algo para el Canadá. Y resulta que allá me organicé con un canadiense y me vine, ¿sí me entiendes? Entonces, se hago mi casa allá. Se enrazó con un canadiense. Eso se llaman novomuscas. Exacto. Se llaman, que son los nuevos muscas que hay, pero que están enrazados en muchísimas personas. O sea, ya no son los mismos como cuando tú vas a Bolivia, que la mayoría tú los ves, pues que se parecen muchísimo, ¿no? Han cambiado y la estructura cambia. Yo digo, por ejemplo, mirándonos nosotros, porque es que nosotros éramos monos. Yo le decía, entonces, según la historia que yo sí que he leído, no la que me enseñaron, yo decía, lo que pasa es que mis abuelas, mis tatarabuelas por allá, ellas fueron violadas por los españoles. O sea, aquí sabe cuántas violaciones, digamos, tuvieron que sufrir las pobres viejas. Porque de todas maneras lo que usted dice,
Yo trabajé allá en Suba, allá hay una comunidad indígena también muy Muisca, pero grande. ellos son bien lo que ustedes, parece que fueran paraguayos. Tuve la oportunidad de ir al Paraguay, conozco los paraguayos, se parecen a los indios de acá, porque ya casi no hay indios. Exactamente. Pero entonces yo decía, es que las migraciones que hubo pues, fueron salvajes. Entonces nosotros, pues Sí. pobrecitas nuestras abuelitas. Nos de verdad. robaron el oro y fuera de eso nos robaron las vírgenes que había. Sí, nos señor. dividieron más o menos en 43 razas, ¿no? Claro. Eso es, yo estuve estudiando eso hace poco, bueno, pero bueno. ¿Usted qué estudió? Yo soy filósofo y letrado, pero tengo un posgrado en historia. No, ay, a mí me encanta la historia, pero ¿cómo por eso la historia? No la Por historia. eso la idea de nosotros es poder recuperar toda esta memoria, por lo menos esta memoria que para nosotros es tan importante, Les pregunto la, lo que sea. la de las juntas de acción comunal, la historia de las veredas, porque es algo que muchas cosas no están escritas, ¿sí? Venga, le digo otra cosa que no está escrita, es lo del muerto. O sea, cómo celebraba, cómo eran las veredas, por ejemplo, cuando se moría una persona. Cuando se moría una persona, pues eso era como una fiesta sin música, sin lágrimas. Porque se murió una persona, entonces iban toda la vereda, eso hacían, mataban las mejores gallinas, hacían su caldo, les daban trago, les daban esto, y los acompañaban toda la noche. Y entonces, pero ¿cómo los acompañaban? Pues con comida, con trago, con cerveza, con tinto, con chicha. Comida sí había. Comida sí había. Y entonces, ¿qué hacen? Pero se lavaban en la casa porque antes pues no había las funerarias. La primera funeraria que hubo en el pueblo fue la del Preciado. Ustedes tal vez, no sé si se acuerdan. ¿No era la funeraria Jiménez? Sí, del señor Preciado, lo que queda ahí donde queda el centro comercial, ¿cómo se llama? La Fuente. La Fuente, era la única funeraria del pueblo. Se quita una tienda. ¿Ah? Me gustaba, se quita una tienda. Bueno, y entonces, por ejemplo, eso de la última lágrima y todo, pues porque era así. Entonces, ¿qué pasaba? Se moría alguien y entonces generalmente eran dos días velándolo y comiendo, bueno, mataban gallinas, traían carne, traían cerveza, traían aguardiente y todas esas cosas. Y después cargar el muerto, porque eso era por honor y por dignidad y por agradecimiento. De acá hasta Chile los llevaban. Sí, incluso eso todavía no se ha perdido. Hay todavía esa pero ya creo que ya no se permite. Ya no se permite. Sí, hay algunas veces que lo hacen, pero ya no tanto, pero sí, eso era una tradición bonita. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente. Muchísimas gracias por toda esta memoria tan importante. No, cuando yo, pues, lo que se les ofrezca. Por aquí seguimos pasando, ¿no? Tomar pues nada, gracias por toda esta historia y bueno, por una chica educada, cultural y segura. Muchísimas gracias a todos. Usted mejor. Vale, mijito, muchas gracias.